Ok, entonces, bueno, preparé unas notas para hacer un pequeño repaso. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Yo escucho perfecto. Ok, ok. Entonces, preparé unas pequeñas notas para hacer un repaso de unos conceptos básicos para hablar del gravímetro de luz. Entonces, voy a comenzar recordando el gravitational redshift, porque este gravímetro, pues, se basa en este efecto relativista. Entonces, si recordamos el gravitational redshift, pues básicamente nos dice que existe un corrimiento al rojo cuando tenemos un fotón que está escapando de un campo gravitacional. Entonces, está dado por esta ecuación, eh, que es la solución que se conoce como la métrica de Schwarzschild. Em, y que para cambios en potencial gravitacional pequeño podemos escribir simplemente como K0 por uno menos este factor que va a aparecer mucho, que es el cambio en el campo, en el potencial gravitacional dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, este cambio en Perdón, campo, ajá, una delta B, el delta B, o sea, eso es el cambio en el campo gravitacional, el delta B. O sí, sea, son dos que letras. Ya. Es sí, son dos como letras. lo veo medio pixelado, me hice bolas, pero ya. Ok, sí, es el cambio en potencial gravitacional que tiene unidades de energía potencial gravitatoria entre unidades de masa. No hay que confundirlo con la energía potencial gravitatoria, ¿no? Que generalmente decimos que es mgz. Y este delta V no tiene unidades no tiene la masa, digamos, sería simplemente el gz, como ahorita voy a mostrar. Entonces, como este delta V aparece pues, en todas las ecuaciones, pues tenemos que calcularlo, o al menos decir qué forma tiene. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, este potencial viene de la ley de gravitación universal de Newton, que es una ley del inverso al cuadrado. Entonces, igual que como pasa en el caso de electromagnetismo, se puede resolver la ecuación de Poisson para obtener este delta V, ¿no? Entonces, en el caso de la Tierra, que es lo que nos va a interesar, podemos calcular el potencial gravitacional debido únicamente a la Tierra como una expansión en armónicos esféricos o polinomios de Legendre, ¿no? Ya si ignoramos em, digamos, la coordenada phi, solo nos quedamos con la coordenada teta. Entonces, podemos expresar la solución de esta manera. Entonces, generalmente solamente se toma el primer término de la solución porque el resto de términos de la expansión son muy pequeñitos. Entonces, lo que se suele hacer es ignorar esos términos. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo el primer término que es proporcional a este factor B2, que es 1000 por 10 a la menos 6. Entonces, es un factor muy pequeñito. Entonces, generalmente lo que se hace pues, es ignorarlo. Y es lo que vamos a hacer en los cálculos que voy a mostrar posteriormente. Entonces, pues básicamente pues nos quedamos con la expresión usual, ¿no? Que se utiliza para el potencial, que es la G grandota, la constante de gravitación universal, multiplicado por ME, que es la masa de la Tierra, dividido entre R, que es la distancia a la que estemos midiendo el potencial. Entonces, Básicamente lo que vas a ujú, hacer es suponer que la Tierra es una esfera, ¿no? exacto, exacto. Sí. Sí, estos términos de la expansión, básicamente lo que nos dicen es que la Tierra no es una esfera perfecta. Entonces, sí, voy a suponer que es una esfera homogénea y perfecta. Entonces, voy a suponer. Entonces, otra cosa importante, eh, cuando hablamos de potencial, igual que como pasa en electromagnetismo, tenemos que decir cuál es nuestro potencial de referencia, dónde vamos a poner el cero de potencial. Entonces, hay varias formas de ponerlo.
La que se utiliza usualmente es esta, que es decir que vamos a tomar a referencia en la superficie de la Tierra. Entonces, si queremos conocer el potencial a una altura z de la superficie de la Tierra, lo que hacemos es compararlo con el potencial en la superficie de la Tierra. Entonces, si haces eso, básicamente el potencial queda dado por esta expresión que pongo aquí abajo. Y para el caso de distancias muy largas o distancias muy pequeñas, aquí puse la expansión. Entonces, como pueden ver, en el caso de distancias pequeñas tenemos este término que va como GZ, que básicamente es la expresión típica que conocemos de energía potencial es igual a mg0z. Entonces, por eso digo que esta es la referencia que se toma usualmente para medir el potencial gravitacional. Entonces, trabajar con esta referencia es sencilla porque la expresión del cambio en el potencial para distancias pequeñas pues es simplemente mgz. Entonces, en algunos cálculos voy a utilizar esta referencia. Sin embargo, si pudieron revisar el artículo del gravímetro de luz, en ese artículo nosotros también utilizamos al inicio del artículo otra referencia, que básicamente lo que decimos es vamos a poner nuestra referencia en el infinito. Entonces, en lugar de comparar el cambio en el potencial con el potencial que tenemos en la superficie de la Tierra, también podríamos compararlo con el potencial en el infinito. Los resultados que vamos a obtener van a ser los mismos, físicamente el resultado es el mismo, pero la interpretación, digamos que es diferente, la interpretación física que le podemos dar. Entonces, por conveniencia vamos a estar cambiando entre una referencia u otra. Entonces, bueno, en el artículo se menciona qué referencia se utiliza en cada momento, nada más para que en caso de que vean que el potencial de repente tiene otra forma, pues puede ser debido a la referencia que estamos eligiendo. En general, para hacer los cálculos, las integrales, yo encuentro más fácil utilizar la referencia en la superficie de la Tierra, pero utilizar la referencia en el infinito, por ejemplo, hace más fácil interpretar el gravímetro de luz, como vamos a ver en un momento. Entonces aquí igualmente pongo las expansiones en el caso de distancias pequeñas o distancias largas, para que lo tengan como referencia y las vamos a utilizar más adelante. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, Ok. Bueno, el segundo ingrediente que necesitamos para describir el gravímetro de luz, pues es simplemente recordar un poco de interferencia, ¿no? Entonces aquí es simplemente vamos a recordar cómo es la interferencia de dos ondas planas. Tengo dos ondas planas descritas por un coseno. Entonces, lo que nos va a interesar en todos estos cálculos es hacer interferir estas dos ondas planas y simplemente vamos a mirar el término de interferencia, ¿no? Que básicamente es el promedio temporal del producto punto de los campos eléctricos. Entonces, estoy obviando los términos que van como el producto del campo 1, que sería el módulo absoluto al cuadrado, y también el término correspondiente al módulo del campo 2 al cuadrado, etcétera. Simplemente nos interesa el término de interferencia, ¿no? Entonces, en el caso de ondas planas, pues es simplemente esta expresión, que la escribo simplemente porque voy a generalizar más adelante sobre esta expresión. Entonces, lo que nos dice es que la fase de las franjas que observamos pues está dado por la diferencia del producto de las Ks por las Rs para ambas ondas y la diferencia de los offsets iniciales. oye, perdón, me confunde un poco. ¿No es, el promedio no es en T, chica, en lugar de en T grande? Mm, Porque si tú haces en la expresión esa I12, estás promediando básicamente todo el espacio. mm.
O sea, como estás haciendo tender T grande a infinito, tu Ujú, integral va de cualquiera que sea tu referencia inicial hasta infinito. ujú. Entonces, cuando integre eso, pues me va a dar cero, ¿no? El término de interferencia. No, porque no Bueno, estás perdiendo la coherencia. La longitud de coherencia es infinita en este cálculo. Son ondas planas. No, pero tú graficas, la coherencia tú la graficas con función de T grande, ¿no? No, T grande nada más es pues, el intervalo de tiempo sobre el cual vas a hacer el promedio. ¿Y cuál es el intervalo de tiempo entre los dos puntos? A ver, ¿puedo ver de nuevo quién es E1 y E2? No, es que me hice bolas. Ah, ya, tienen distintos vectores de onda. sí, Ya, no había visto eso. O sea, estás promediando dos ondas que tienen distintos vectores de onda en el mismo lugar ujú, y estás sí, promediando la señal. Ahora sí, perdón, es que pensé que eran sí, distintos, no había visto que eran distintos vectores de onda, sino pensé que eran distintos R1s. Ya, sí. No, sí, sí, buena observación, sí. En este caso estoy observando la interferencia en el mismo punto, que es en el detector, donde estamos viendo la interferencia. Entonces, ahora sí que ya tenemos estos ingredientes, pues ya podemos hablar sobre lo que es el gravímetro de luz. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, supongamos que tenemos un Michelson con una fuente de luz con una cierta longitud de onda medida en la Tierra. Entonces, lo que hacemos, pues básicamente es dividir nuestra onda plana. En este momento estamos considerando únicamente ondas planas. Ponemos un beam splitter, dividimos en dos brazos. Un brazo se queda en la Tierra y otro brazo lo mandamos verticalmente a una distancia D. Y el brazo que se queda en la Tierra tiene una distancia de subíndice G, donde la gravedad es G0. Entonces, esta distancia D, la idea es que sea una distancia considerable, tal que podamos ver el efecto del gravitational redshift, ¿no? Entonces, como recordarán, pues el gravitational redshift básicamente es perdón, proporcional. ¿Sí? perdón, tengo que volver a ver la fórmula de arriba. Es que no ¿Cuál fórmula entiendo, sería? no, no, un poquito más abajo. Ah, ahí. E1, ¿dónde está evaluada? Aún está En, evaluada en R. en, en R y en T, Sí, en R y en T prima. Es que por sí, eso sí. no le entiendo. E1 está evaluada en T prima y E2 está evaluada en T prima. Sí, 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 sí. Listo. Ahora sí. Entonces los dos están evaluados en T prima y después los voy moviendo al mismo tiempo así. Ahora sí ya. Perdón. Y este phi Ujú. grandotote. Ah, ya vi que es K1R, K2R, Phi1 menos Phi2 cuando promediaste, perdón. Ahora sí ya lo entendí todo. Ok, Sí. vale. Entonces, sí, estaba con la distancia D. Vamos a necesitar una distancia D considerablemente grande, ya que el gravitational redshift es proporcional al delta V que estábamos hablando arriba, Ujú. y está dividido entre este factor C cuadrado, ¿no? Entonces, el cambio en la longitud de onda de esta onda plana, pues va a ser muy pequeñito, menos que la distancia D sea muy grande. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este Michelson? Pues básicamente que el brazo vertical en este caso está muy largo, pero fuera de eso es un Michelson común y corriente de toda la vida, entonces no hay nada extraño ahí, pero el hecho de que
la longitud de onda del brazo vertical se ve afectada por el gravitational redshift, hace que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta eso al momento de calcular la fase. Entonces aquí lo que estoy haciendo es esa phi grandota que tenía arriba, que básicamente lo estaba escribiendo como k.r, el brazo I, lo que hago es generalizarla y escribirla como la integral de la k por el cambio infinitesimal en z, donde k está dado por esta expresión del gravitational redshift, que me dice cuál es el valor de k conforme cambiamos el potencial gravitacional. Entonces así es como llegamos a esta expresión que me dice cuál va a ser la fase en cada brazo debido al cambio en el potencial gravitacional. O sea, eso lo Entonces, haces porque la frecuencia va cambiando continuamente, ¿no? sí, exactamente. Entonces, esta expresión que pongo aquí, pues es la expresión clave del gravímetro de luz, es de donde sale todo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando integramos esta. Entonces, vamos a usar, aquí es donde entra lo de las referencias que hablaba arriba, de dónde tomamos la referencia del potencial gravitacional. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es tomar la referencia del potencial tal que podemos decir que la K de la onda es K0 cuando estamos en el infinito. ¿Por qué lo tomo así? Simplemente por conveniencia. O sea, podríamos tomarlo de cualquier otra forma y los resultados van a ser los mismos. Pero por conveniencia de interpretación, que es más fácil de interpretar de esta forma, voy a tomarlo así. Entonces, lo que hago primero aquí es recordar cuál es la definición de mi G0, que es la gravedad en la superficie de la Tierra. Y voy a introducir algunas expresiones que me van a ser útiles más adelante. Entonces, aquí básicamente lo que hago es la integral que yo tenía arriba, la escribo para los dos brazos. El φ1 es el brazo vertical y el φ2 es el brazo horizontal. Entonces, como pueden ver en el brazo horizontal, eh, un segundo. Perdón. Entonces, aquí lo que hice básicamente fue sustituir mi delta B que tenía arriba. Voy a regresarme. Estas expresiones para delta B. Y lo que hago es integrarlo para ambos brazos. Para el vertical y el horizontal. Entonces, el resultado básicamente es este. Aquí estoy ignorando este término que aparece aquí del 2K0D, que es la fase debido al camino óptico, y le estoy poniendo subíndice G porque me estoy concentrando únicamente en el término que depende del gravitational redshift. Entonces, no nos interesa el camino óptico, simplemente nos interesa gravitational redshift. Para, Entonces, como puede... para, para Sí, brazos iguales, el camino óptico se cancela, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces, aquí tenemos el resultado. Como pueden ver, en ambos casos, la fase gravitacional depende de la longitud del brazo y está multiplicado por una g. En el caso del brazo que se quedó en la superficie, tenemos el valor G0, que es el valor de la gravedad en la superficie, y en el caso del brazo vertical, tenemos una G barra que está dada por esta expresión que pongo aquí, que podríamos interpretar como una especie de gravedad promedio que la onda B en su viaje vertical de ida y de regreso.
Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, está clarísimo, gracias. Ok. Entonces, podemos escribir el resultado de esta forma, que es una forma muy bonita porque nos muestra, pues básicamente podemos ver aquí cómo esta G se convierte en G0, esta G barra se convierte en G0, en el caso en el que la distancia D es muy pequeña. Pero para poder comparar con los gravímetros atómicos, esta no es la forma más conveniente. Si queremos comparar con gravímetros atómicos, podemos reescribir nuestros resultados de otra forma. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos va a interesar pues es este delta phi g, que es la diferencia en las fases gravitacionales de ambos brazos. Resulta que se puede escribir de esta forma, donde definimos una teta que tiene unidades de tiempo y está dado por estas expresiones que pongo aquí. Lo interesante es que si nosotros estas expresiones para teta, nosotros hacemos expansiones considerando el caso en el que la distancia vertical o es muy pequeña o es muy larga, obtenemos unos resultados muy interesantes, que son los que pongo aquí. Entonces, en el caso en el que D es mucho menor que el radio de la Tierra, resulta que esa expresión para delta phi g se convierte en esta expresión que pongo aquí, que básicamente es la misma expresión de la fase gravitacional que mide un gravímetro atómico, que justamente la pongo por acá abajo. La fase gravitacional en un gravímetro atómico pues también es proporcional a la g en la superficie, un tiempo al cuadrado y al acá efectivo de las Raman que se utiliza para hacer las transiciones. Una duda, Entonces, ese tiempo no es el tiempo del promedio, ¿no? Es otro. en el caso del gravímetro de luz es Ah, es de este entre tiempo, C, ya sí es vi. de entre C. Sí, es el tiempo que tarda en ir y regresar la onda. O sea, entonces no te sirve de nada medir más tiempo de interferencia. O sea, porque tú tienes esa integral, ¿no? De T a T más T. Sí. Entonces, lo que Eh, tú me estás diciendo es que medir más tiempo no te ayuda. Medir más tiempo sí, sí nos ayuda a, digamos, a mejorar nuestra... Ah, a mejorar la señal a ruido. Sí, a Pero mejorar la señal de esta, ruido, exacto. pero la fase que vas a medir es N0 G0 T cuadrada, solamente que si Exacto. mides más tiempo, la vas a poder diferenciar del ruido, no. Ya vi. Sí, exacto, exacto. Sí. Eso es en el caso de distancias pequeñas, pero también podemos considerar el caso en el que la distancia del brazo vertical es mucho mayor que el radio de la Tierra, en cuyo caso ya obtenemos una expresión donde ya no depende de la distancia al cuadrado, sino que depende linealmente de la distancia. Entonces, conforme vas aumentando el valor de D, hay un cambio de D cuadrada a D. Entonces, nosotros lo interpretamos como que en esta fase gravitacional, eh, básicamente influyen dos cosas. Uno, es el tiempo que tú tienes para acumular fase, que está presente en ambos términos. Y la otra es es una contribución debida al cambio en potencial gravitacional. El cambio en potencial gravitacional es mucho mayor cuando estás cercano a la Tierra que cuando estás lejos. De hecho, cuando estás muy, muy lejos, pues el cambio en potencial gravitacional básicamente ya no contribuye a la fase. Por lo tanto, pasas de una señal que va como d al cuadrado a una que va como d lineal. Entonces, pues es algo pues interesante de nuestro resultado. Si te fijas, una cosa divertida de esto es que siempre contribuye, ¿no? O
sea, tú puedes estar lejísimos de la Tierra y aumentas la distancia y mejoras, Sí, ¿no? sí, sí, y eso se debe a que digamos, el término del gravitational redshift es proporcional al cambio en potencial de gravitación. Entonces, mientras sigas cambiando el potencial, tu fase va a seguir aumentando. Entonces, una vez que ya tenemos pues ese resultado del gravímetro de luz, nos interesaba encontrar una forma de compararlo con los gravímetros de materia, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tratar de unificar las expresiones. Entonces, esta es la expresión del gravímetro de luz que ya les mostré arriba. Lo que voy a hacer ahora es simplemente manipularla un poco para escribirla de otra forma. Entonces, aquí comienzo simplemente utilizando la relación de Broglie para escribirla utilizando el momento P0. Entonces, obtengo este resultado. Y ahora lo que hago es el momento P0, escribirlo como la energía del fotón. Entonces, si hago eso y también si cambio la distancia, cambio por la velocidad de la luz por el tiempo en la integral y hago todos esos cambios, pues llego a esta expresión, ¿no? Que básicamente lo que hice fue, en lugar de poner K0 en la integral, pongo la energía de la luz y ahora integramos en el tiempo en lugar de integrar en la distancia. Y Simplemente hice un cambio de supusiste variable. que teta es cero. Sí, exacto, también tú igual a cero. Ajá. Ajá. Ah, es que se me escapó. Entonces, eso es para cada camino. Entonces tomo la diferencia de caminos, que es lo que nos interesa, y llego a esta expresión que tengo aquí. Lo único que hice aquí fue separar en dos contribuciones. En una tengo las contribuciones debidas al tiempo y en otro al cambio en potencial. Actualicé la energía de la luz acá afuera. ¿Y por qué lo hice así? Bueno, en un momento vamos a ver. Nada más notar que esto es lo que comentaba Eduardo, que si nosotros tomamos brazos iguales, pues esto generalmente se cancela, ¿no? Pues se hace cero. Entonces, dependiendo de cómo elijas tú tus caminos, convenientemente tú puedes hacer este primer término cero y entonces el único que te interesa es este, ¿no? Que es el que contiene la información sobre la gravedad. O Ahora sea, el voy a intentar primero es el hacer... que te da lo que te da el interferómetro de Michelson normal, ¿no? Si Exacto, no hubiera exacto. shift. Sí. Ujú. Ahora voy a intentar hacer algo similar, pero con el gravímetro de materia. Entonces, la fase en un gravímetro de materia se puede demostrar que está dada por esta expresión, que básicamente es la integral del Lagrangiano en el tiempo. Entonces hay muchas referencias ahí que demuestran cómo hacerlo. Entonces no me voy a meter en eso, simplemente recordar que la fase pues es la integral en algún camino del Lagrangiano temporal dividido entre h bar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es considerar el Lagrangiano relativista. ¿Por qué el relativista? Porque si no utilizas el relativista, pues el resultado no Perdón, nos sale. Lagrangiano, ¿no? Perdón, es que me hice bolas. De Lagrange, te refieres al Lagrangiano, ¿no? Sí, al Lagrangiano. Entonces ya no, ya me hiciste dudar, según yo es con G. Es que por un rato dije, ¿cuál es el lagrangiano? Es el lagrangiano, ¿no? Lagran, Eduardo, lagrangiano. Lagrangiano, sí, es sin la N. Lagrangiano. Ok, sí, sí. Lagrangiano, sí, De Lagrange. ya. Lagran. De De Lagrange. Lagrange, es Lagrange. Sí, yo dije lagrangiano, ahora sí, no estoy entendiendo nada, pero ya. Sí, listo, perdón. Ok, sí, sí, sí. Bueno, si digo Lagrangiano, bueno, ya saben a qué me No, ya lo refiero. sé, Entonces, pero cuando te ok, ok. pongan en un examen, ponle a mí, Ah, dile lagrangiano porque luego los físicos son medio sensibles. ok, ok, ok. Eduardo no, pero los demás sí. Ok.
Bueno, entonces vamos a utilizar la versión relativista. Ajá, Entonces, aquí básicamente tenemos masa en reposo, la velocidad de la luz y este factor gamma que se utiliza en relatividad. Esto sería, eh, digamos, el equivalente. De aquí podemos obtener el típico un medio de mv cuadrada, ¿no? Si hacemos la expansión para velocidades pequeñas, pero como es luz, pues no tiene caso hacer eso. Entonces, esa es otra razón por la que tenemos que utilizar la graniana relativista, porque estamos hablando de luz, ¿no? No estamos hablando de materia, entonces sí. no podemos utilizar el clásico. Y este otro término, pues es simplemente el potencial. Entonces es la masa en reposo por el potencial gravitacional. Entonces, si yo sustituyo esto en mi integral, llego a esta expresión y voy a hacer lo mismo que hice arriba. Tomo la diferencia en los dos brazos y lo escribo de una forma conveniente. Entonces aquí volví a hacer lo mismo que arriba. Separé un término que depende del tiempo, que por cierto el tiempo lo escribí como tiempo propio, que es dt entre esa gamma que estaba ahí arriba. Y aquí tengo estos otros términos que son los que dependen del cambio en potencial. Y factoricé la energía en reposo. Eh, entonces lo hice de esta forma, evidentemente para poder comparar los dos resultados, ¿no? Tenemos, en un caso tenemos la fase del gravímetro de luz y acá abajo tengo la fase del gravímetro de materia. Entonces en ambos Perdón, casos, no entendí ujú, por qué necesitaste relatividad especial para hacer el de gravímetro de la Tierra. ah, Porque, utilicé, ujú, sí, ah, utilicé relatividad en el cálculo de arriba porque en primera pues estamos hablando de luz. Entonces pues pero en este no, bien, ¿no? A ver, el primero que nos mostraste la primera vez hiciste el cálculo de el redshift, ¿no? Ahí ujú, utilizaste que era luz, sí. pero aquí es el de materia. Entonces, este, digamos, déjate digo, no entiendo aquí que estás, qué gravímetro es. Este es el gravímetro atómico. El normal. Sí. Entonces, ¿por qué el que, digamos, el que tienen hecho en el laboratorio? Ujú. Entonces ahí no entiendo por qué necesitas hacerlo relativista, ¿no? No, con hacerlo normal no debería salir el mismo resultado. Ya entiendo el punto. Sí, lo que pasa es que no obtendríamos o sea, sería cambiar aquí un medio de m por b al cuadrado. Mm, tal vez sí lo podría hacer, la verdad no lo hice así. No sé si Eduardo tiene algún comentario. Pues O sea, mi gran porque, único comentario es que el que lo escriba completamente relativista también es válido para el no relativista, ¿no? O sea, eso no cambia la validez del resultado. no, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero en principio, como la materia se mueve, digamos, en el gravímetro de materia, la materia se mueve despacio, Sí. ¿no? Entonces el resultado debería de ser el mismo. O sea, si lo haces numéricamente en el de materia contra sí mismo, no relativista, relativista sí te debe dar lo mismo. Pero si lo que quieres mostrar es que las dos expresiones son iguales para el de la luz y el de la materia, no es para mí obvio que va a salir lo mismo, ¿va? Porque la luz sí va a ser relativista. Sí, pero cuando hiciste el de la luz, no agarraste un lagrangiano relativista. Es automáticamente relativista, ¿no? No agarraste ningún lagrangiano. Sí, pero No, la descripción de la luz debería ser relativista, ¿no? La descripción de la luz, bueno, sí, digamos, en principio todo es relativista, pero mi punto es que el formalismo matemático que usaron para presentarme el de la luz
No empezaste con un lagrangiano invariante ante transformaciones de Lorentz. ¿Estás seguro? Porque sí está ahí incluido el gravitational redshift. Sí, pero o sea, lo que yo entiendo es que pusieron el gravitational redshift como, digamos, utilizando estos argumentos, bueno, utilizando lo que te sale con Schwarzschild. ¿Lo que te sale con qué, perdón? Con Schwarzschild. O sea, lo que tú dijiste es cuál es el redshift basado en el cálculo de, ¿cómo se llama? Lo único que usaste es ese, que en la métrica de Schwarzschild tienes ese redshift. Ujú. Pero después, cuando introduciste el momento del fotón, ¿no? Y ahí utilizaste la fórmula de Newton para calcular delta V, Para calcular delta V. ¿no? O sea, sí, No. digamos, es un poco rápido, pero ¿cómo calcularon el redshift, el delta V, la diferencia de potencial abajo y arriba? Utilizaron el potencial de Newton. En este caso lo estamos dejando sin una forma específica, simplemente indicado. No, pero cuando empezaste con las expresiones originales que te da el G0Z y ese tipo de Eh, cosas, sí, eso es Newton, sí, eso sí. ¿no? Entonces, el delta V que, digamos, cuando me compares los dos, al final vas a tener que poner específicamente cuánto es delta V, ¿no? Sí, al final sí. Entonces, en uno me estás usando la expresión de Newton y en el otro me estás usando el lagrangiano relativista. Y ahí me confundí. No, no termino de entender tu sutileza. Este, Mi sutileza es que en el caso de la luz, estás usando una teoría no relativista bueno, para calcular la diferencia de potencial. es que yo no termino de ver dónde está en la parte no relativista. Porque estás usando el potencial de Newton y el potencial de Newton no es invariante en transformaciones de Lorentz. Pero no estamos poniendo ninguna expresión para el potencial, nada más estamos diciendo que el potencial se llama delta V. O sea, lo que quiere él es mostrar que esta expresión, así como está escrita, que está puesta en términos de delta V y no hemos dicho quién es delta V, obtienes la misma en un caso y en otro. Está bien, pero ahí no sabes. A ver, pero déjeme decirlo. Para que el lagrangiano relativista sea relativista, el delta V que estás poniendo aquí no puede ser el de Newton, Ujú. porque si Y no, nosotros estamos, pero nosotros estamos diciendo eso. bueno, si no, no, pues si no, el delta V de un caso es diferente al delta V del otro. O sea, no son el mismo delta V. No, no termino de ver dónde dices que nosotros declaramos que el delta V es el de Newton. El delta, Mira, bueno, entonces lo primero es que como empezó calculando delta V utilizando la forma de Newton, yo pensé que el delta V que iban a usar era el de Newton. es que él está presentando como varias cosas. Y al principio te presentó el delta V con el de Newton y demás para mostrar que el gravímetro atómico te daba expresiones, las expresiones esas que puso arriba. Esta segunda parte que está mostrando es, híjole, nos salió el mismo resultado. Entonces lo que nos gustaría entender es por qué salió el mismo resultado. ¿Fue una coincidencia o hay manera de ver que me da exactamente la misma expresión? Entonces, él trató de escribir las fórmulas ya no en términos del lenguaje de óptica ni el lenguaje del otro, sino en términos de la energía. Un poco la razón por la cual hicimos eso estaría un poco más tardado y quizá no sea buena idea ahorita desviarnos para allá. Sí, sí, Pero entonces sí. trató de escribirlo de alguna manera en la cual se viera bajo cierto lenguaje que las dos cosas dan lo mismo. Y parecía que el lenguaje donde eso funciona mejor es hablar de las fases en términos de las energías. Si escribo toda la fase de uno y otro en el lenguaje de energía e integrales del tiempo, o sea, la parte como en el lenguaje lagrangiano, le da esto, que las expresiones se ven iguales cuando las escribe así.
Sí, eso sí lo entiendo, pero hay algo que, que digamos que entonces tal vez tengo o Que sea, no te está... siento que lo que no entiendo bien es por qué este lagrangiano me da la fase que miden, pero eh, siento que eso está en el paper que citaron, ¿no? el de Kasevich, dices. El de Kasevich. Sí. Sí. Bueno, aparte déjame te digo que esto entra en... Si has oído de este debate entre Kasevich y este Chu, ¿verdad? Ay, creo que alguna vez lo escuché, ya me olvidé cuál es el debate. Bueno, este integral tiene un poco que ver con ese problema. Entonces, sí, que si es la integral de Lagrangiano, que si no es, que si hay que agregarle cosas, hay toda es como larga la discusión. O sea, le están creyendo a Kasevich en lugar de a Chu. Aquí está, no, no, ¿quién es? Esta fórmula sale de Kasevich, ajá. Sí, sería Kasevich. Pero no, o sea, no estoy seguro que estamos llegando al punto del debate de ellos. Ya. Pero bueno, mira, lo que te propongo es, si quieres, No, después, si no, quieres, ya, o regresamos a otro. sea, lo que yo siento, sigamos adelante porque lo que yo siento creo que tengo es muy sutil y tendría que ver exactamente, digamos, hasta antes de cómo calculan esta phi de aquí, lo entendí todo. Ajá, Aquí ya dejé de entender, pero ya entendí por qué dejé de entender, porque la justificación de por qué este Lagrangiano les da esa fase está en el artículo de Kasevich. Tendría que entender sí, bien. sí. Y un poco te digo, el objetivo era tratar de mostrar de una manera así, súper, desde la parte inicial del cálculo, que las dos fases son iguales. Entonces, escribiendo esa fase como una integral de la energía en el tiempo, encontró este Edgar que esa sí daba algo común. Que haya otras, pues puede ser que hayamos metido la pata en algo que ya asumimos relativista y no relativista, estaríamos interesados en discutirlo. Pero si quieres, nos lo brincamos para no desviar el tema Ajá. Sí, sí, y sí, después para no podemos regresar a eso. desviarnos. Sí, sí, sí. Ok. Perdón, Edgar. No, 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 no hay problema. Entonces, bueno, llegamos a esta expresión, ¿no? Que básicamente, pues, es muy clara, ¿no? Que en ambos casos tenemos primero un término, que son estas integrales, que son las que en el caso del gravímetro de luz obtendríamos si no hay redshift. Y en el caso del gravímetro atómico tendríamos si no hay gravedad. Ajá. Entonces, en ambos casos, pues podemos escribir la fase que nos interesa de la misma forma, ¿no? Que es la integral del cambio en el potencial en el tiempo, dividido entre la velocidad de la luz, h barra, y multiplicado por esta energía. En un caso, Y ujú, estás hablando de tiempo en qué sistema de referencia. en este caso, mm, Es el sistema de laboratorio, ¿no? es el sistema de lavatorio, porque no es el tiempo propio, es el tiempo en el sistema de referencia del laboratorio. Listo, o sea, en donde está el detector. Sí. Ujú. Y en el caso del gravímetro atómico, también estamos utilizando el marco de referencia estático del laboratorio, porque Kasevich en sus papers utiliza el marco de referencia que sigue al centro de masa del átomo. En ese caso, la integral del Lagrangiano se hace cero, pero yo no estoy utilizando ese marco de referencia, estoy utilizando el marco de No, referencia estático. es que a mí lo que me hace bolas es que tu laboratorio está como desubicado, ¿no? O sea, un Ujú. espejo está arriba, entonces el tiempo en el espejo no pasa igual que abajo. Entonces, por eso te preguntaba el sistema de referencia. O sea, tu laboratorio aquí está deslocalizado, ¿no? ¿O es donde está el detector? Es un está el detector. Es donde está, o sea, es el tiempo en donde está el detector. Perfecto. Sí, sí.
Bueno, ahora aquí algo importante notar de estos resultados es que pareciera que la fase depende de, bueno, la expresión nos está diciendo que la fase, en el caso del gravímetro de luz, es proporcional a la energía del fotón, en el caso de materia, a la energía en reposo del átomo. Sin embargo, Ujú, si hacemos estas integrales, resulta que, bueno, eso de entrada, nosotros pues sabemos que la energía de un átomo pues es mayor que la de un fotón en el visible, ¿no? Entonces, esto pareciera indicar que la fase va a ser mayor en el caso de materia que en el de luz, y por tanto, pues habría una clara ventaja en utilizar un gravímetro de materia que uno de luz. Sin embargo, resulta que cuando tú haces estas integrales y eliges los caminos típicos, que es la secuencia de pulsos pi medios, pi medios, resulta que esta energía en reposo del átomo, pues en realidad, pues te queda una expresión que no depende de la energía, sino que más bien depende del cambio en velocidad que dio el átomo al aplicar estos pulsos Raman. Y pues entonces podemos ver que en realidad la fase más bien es proporcional a K de los haces Raman, ¿no? Y no de la energía propia del átomo. Entonces, o sea, eso es algo importante notar. ¿Sí quedó claro eso? y no, o sea, no entiendo intuitivamente por qué. ¿Sí sabes por qué, Edgar? No. No sabría qué responder ahorita. Ok, la respuesta es que cuando sacas la diferencia de las integrales, las que te van a dar eventualmente la señal, Ujú. estás restando dos cantidades y entonces nada más te interesa la diferencia que tengan estas dos cantidades. Y la diferencia que tuvieron estas dos cantidades se debe nada más a que les diste una diferencia de velocidad, de camino, pues, de trayectoria a los dos caminos. Entonces, si no hubiera una diferencia de velocidades, la diferencia de los dos términos de ahí darían cero, serían igualitos. Sí, Entonces, con eso lo que quiero convencerte es que lo que decía Edgar es que de la expresión así como está, no pareciera ser obvio que debería aparecer la energía del fotón en ambos lados, ¿no? Pero cuando pero, haces la diferencia de las integrales, gran parte de la cosa se cancela y la única cosa que sobrevive es aquella que es diferente entre las dos. Y la cosa que es diferente entre las dos se debe a la patadita de momento que les diste. pero yo hubiera esperado que con que más pesada es la partícula, más fase gravitacional gane. No es el caso porque cuando tú calculas la fase, este, tendrías la energía gravitacional que sería mgz, pero Ajá. cuando calculas la transferencia de la patada que le das, que es la ecuación que tiene ahí hasta abajo a la derecha, Edgar, Claro, como pesa más, la patada tiene un efecto menor exacto. Y y las entonces masas se se cancelan. cancelan. ¡Ah, qué bonito resultado! Bueno, eso que estás diciendo lo sabía Galileo, ¿verdad? O sea, como aquí lo que estás viendo es Sí, aceleraciones, es independiente de la masa. sí, Esa sí, fue, de hecho, sí, nuestra justificación inicial de decir, pues, si no depende de la masa, pues puedo agarrar algo que no tenga masa y debería de ver algo. sí. Eh, entonces, bueno, hasta aquí llega como mi repaso del gravímetro de luz. Es lo Espérenme que denme un minutito, esperen un tantito.
Ya, perdón, es que tocaron aquí la puerta. Ok. Déjenme, hago una sugerencia. Lo que pasa es que ya pasó una hora, y entonces aquí acaba de terminar Edgar, la parte del gravímetro de luz. Iba a platicar ahora de la parte del gravímetro magnético para al final conectar ambas, pero quizás sea una buena hora mejor para parar y que lo dejemos para la siguiente semana que nos platique del otro. Y en su lugar, mejor si tienen alguna pregunta del de luz, así como que ya les platicó toda la idea de lo del gravímetro de luz. Los puntos importantes era que la fase termina siendo como T cuadrada, que da una expresión similar, por lo menos a distancias cortas, similar al atómico, y que sea similar, pues viene porque desde las mismas fases son igualitas, ¿no? ¿Todo esto dónde lo tienen? ¿Es lo que está publicado o Es, es... es el que les mandamos, que ahorita estamos peleando ahí la revisión. De, Ya, lo perdí porque como nos los mandaron, me mandan, ¿está en el archive? Ahorita lo mando otra vez. no, no está en el... Ajá, no, no. pero me lo pueden mandar al email, Sí, 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 claro. a mi correo. Es que así lo repaso. Ok. Es Y el entonces, peligro del Zoom sin límite de tiempo. sí, sí, sí. Y entonces mejor lo que hacemos es, pues bueno, digo, si tienen alguna otra pregunta de esta, si no, pues ya esto queda así como la primera parte, la siguiente les platica Edgar del magnético y cómo entonces se conectan los dos con lo que queremos hacer después. La misma, es el próximo jueves de nuevo 6:15. Por mí, sí, está bien. ¿Ustedes pueden? Sí, yo sí puedo. Perfecto. Sí, entonces igual quedamos. Pues perfecto. Oye, muchas gracias, Edgar. Muy claro. No, gracias a ustedes. Oye, una duda, ¿en qué lo presentaste? ¿Es un iPad? Eh, es una tablet Samsung. Es una tablet Samsung y qué es como el programa para escribir que viene o es alguna cosa especial? Sí, este programa ya lo trae instalado. Se llama Note. Note, es que la verdad estuvo como te moviste, hiciste Zoom y todo, estuvo como muy cómodo para Sí, 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 asistirlo. está muy cómodo, la verdad. Listo. Tenemos que modernizarnos. ¿Tú usas eso, Eduardo? No, no, yo también soy cavernícola. Ajá, yo uso cuaderno, pero yo veo que la gente usa eso y tiene sus ventajas. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos vemos en una semana. Órale, pues. Y Gracias. Edgar, no Adiós. se te olvida mandármelo por correo. Claro, ahorita lo mando. Órale, pues. Bye. Nos Adiós. vemos. Gracias.